nombre es Diego Cabezas, yo soy parte del equipo memorial Paine, del área de educación principalmente. También tengo un vínculo familiar con el espacio porque soy nieto de un detenido desaparecido, de Pedro Antonio Cabezas Villegas, de la comunidad de Paine. Y estamos acá junto a mi compañera también Camila Cortés, que es parte también del equipo de educación y también sobrina de un ejecutado político. Para nosotros es sumamente importante poder estar aquí hoy día para poder comentar también lo que ha sido la historia y el trabajo que hemos desarrollado como organización de derechos humanos en nuestra comunidad. Para quienes de alguna manera no conocen, Paine es una comunidad que está al sur de la región metropolitana. Posee el triste récord de ser la comuna con más detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de acuerdo a su densidad poblacional. Por lo tanto, son 70 las víctimas que recordamos nosotros en nuestro espacio de memoria. Y eso también tiene una particularidad, porque la gran mayoría de estas personas, el proceso histórico también que vivimos nosotros, que fue la reforma agraria, ¿ya? El hecho de haber participado de ese proceso histórico hizo justamente que la gran mayoría de estas personas se viera afectada con la represión, con la desaparición y la ejecución. Y eso en una comuna rural impacta, porque además tenemos la particularidad de que dentro de nuestra comunidad la gran mayoría de quienes perpetraron estos hechos eran civiles, amparados por lo que fue las fuerzas de orden y las fuerzas armadas. Y eso hasta el día de hoy hace justamente que el trabajo que nosotros desarrollemos esté en una comuna inserta donde también la impunidad es parte de ella. Entonces el memorial se constituye como un espacio de memoria, pero también como un espacio educativo donde nosotros lo que buscamos es poder educar a las personas que nos visitan, a los jóvenes, a los niños, a las niñas, a los adultos, acerca de la historia que ocurrió en el lugar y por qué queremos justamente que esto no se vuelva a repetir. Para nosotros y nosotras como educadores en este sitio es súper importante un concepto que hace vinculación con la memoria viva. La memoria viva nos ancla, ¿cierto?, no solamente al hecho de considerar a estas personas como víctimas, sino que hacer un rescate historiográfico, cultural y social del contexto histórico el cual ellos protagonizaron, ¿ya? Y este concepto de memoria viva se va a establecer y se va a denotar, ¿cierto?, en tres ejes principales en nuestra labor educativa. En primer lugar, este concepto de memoria viva a través de la educación, ¿cierto?, nos sirve para hacer un proceso de humanización de los procesos históricos que atravesaron estas personas, ya no como víctimas, sino como protagonistas de una época. Por otro lugar, ¿cierto?, este concepto de memoria viva en educación aplicado desde la experiencia de educadores en sitio de memoria nos permite hacer un rescate y una devolución de la dignidad de las víctimas, como decía previamente, no como víctimas ya, sino que como protagonistas en un contexto en que la vida colectiva habían proyectos históricos que eran completamente distintos a lo que después se destruyó, ¿cierto? Se sesgó producto de la represión que vino a caer desde el año 73 hasta el día de hoy. Nosotros como educadores creemos que es sumamente importante como familiares también y como sociedad que se sigan manifestando y enriqueciendo estos espacios de reflexión, sobre todo considerando que esto se genera a partir de un proceso de reflexión intergeneracional. ¿Ya? Decir qué es lo que nosotros transmitimos, cuál es la historia, qué es lo que pasó. Y para nosotros ha sido también un aprendizaje y un proceso importante todo eso, porque, como les decía, las características ya de nuestra comunidad son complejas. En una comunidad pequeña, donde la impunidad está instalada, algo parecido a lo que ha vivido el pueblo mapuche también. Entonces, por lo tanto, lo que nosotros hacemos es que a partir de estas herramientas que nos permite tanto la pedagogía de la memoria, la educación popular, es ir construyendo también de manera colectiva esta memoria y ir dando cuenta de los hechos que ocurrieron porque ocurrieron. O sea, para nosotros es importante destacar que son hechos que ocurrieron, la reforma agraria es un hecho, la vulneración de derechos y que son detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos es un hecho, por lo tanto eso no se puede obviar, hay que comentarlo, hay que decirlo, hay que reflexionar acerca de ello. No ha sido fácil porque justamente nos encontramos con esas como personas también que nos han dicho pero esta no es la historia que ocurrió. Por eso yo creo que es súper importante que, donde estamos acá nosotros discutiendo, que la nueva Constitución también considere justamente los derechos humanos como algo transversal. Lo veníamos conversando, el Estado de alguna manera nos ha cargado a nosotros como familiares la obligación de poder justamente hablar de memoria, de derechos humanos, de dar garantías de no repetición.
cuando para nosotros también el Estado tiene la obligación justamente de entregarnos esas herramientas para que eso no vuelva a ocurrir. Entonces, de alguna manera ahí, si el Estado también se hace cargo, hay una mirada más integral y no solamente se nos va a criticar a nosotros como familiares que estamos contando un lado de la historia, como a veces nos dicen, sino que también hay una mirada concreta ahí y hay, el Estado también se hace cargo y reconoce justamente que son agentes los que cometieron esos hechos, tanto para nosotros como familiares de víctimas de la dictadura cívico-militar, pero también para otras víctimas como el pueblo mapuche u otros que también han sido justamente afectados. Entonces, ya sea como familiares o como trabajadores del sitio Memorial Paine, tanto educadores de memoria, han habido distintos, o sea, si es que uno lo ve desde una perspectiva crítica, creo que hay bastantes obstáculos en cuanto a la relación con el Estado, ¿cierto?, sus colaboradores frente a nuestras instituciones, ya como espacios separados del Estado, ¿ya? Creo que es súper compleja la entrada de estos temas a nivel local, en particular en el Memorial Paine, porque en ese caso en particular hay mucho miedo. Si bien hablamos desde el proceso represivo, a nosotros nos interesa y creemos que es una perspectiva mucho más esperanzadora hablar del proyecto histórico que había antes del 73, ¿ya? En términos de que para las generaciones jóvenes les da una mayor esperanza y una mayor fuerza de que efectivamente se pueden hacer cambios y de para que existan esos cambios es necesario hacer comunidad. Entonces, desde ese punto de vista, para nosotros ha sido, como decía, por una parte frustrante de que siempre hay que estar golpeando puertas a ver qué pasa con la memoria después del 11 de septiembre, después todos se olvidan un poco, pero también nos da el espacio para poder crear, ¿cierto?, y hacer memorias comunitarias. Muchas gracias, Diego y Camila, por llegar hasta aquí y por traernos en esta mañana este ejercicio social de la memoria. Yo quiero saludar a aquellos, quiero transmitir la emoción que produce que llegue la memoria hasta este espacio histórico, no solo como comisión, sino a este lugar físico y a lo que significa la convención. Entonces, me parece que ya nos habíamos visto en los espacios de gestión cultural en sitios de memoria y yo quisiera, no tengo una pregunta, pero sí quiero hacer una invitación para fortalecer desde este espacio, ¿cierto?, y el proceso que estamos viviendo, el poder generar lo que se viene ahora en esta etapa de participación popular, la generación de normas, de iniciativas populares, de normas que nos permitan establecer en la nueva Constitución justamente el derecho a la memoria y que nos permita como pueblos de Chile comprender que claramente se debe condenar la violencia. Pues cuando hablamos de aquello, hablamos de esa violencia que produce el Estado, ya sea por acción o por omisión, y que como ustedes también han relatado, han pasado más de 45 años y aún no hay justicia ni mucho menos reparación. Ocupé este espacio solamente para hacerle a ustedes un reconocimiento por este trabajo, por la pedagogía de la memoria y por mantener viva, ¿cierto?, la esperanza de que en este país algún día la justicia, la verdad, la reparación integral y las garantías de no repetición se puedan establecer. Así es que también un homenaje a todas las víctimas de Paine. Muchas gracias.